Buenas tardes. Hoy vamos a hablar ¿cómo es? Okay. Hoy vamos a hablar de una cosa que es algo que ha tocado en mi vida. Es algo que yo he trabajado el proceso para librarme de este pecado. Voy a hablarlo en inglés porque la verdad yo he hablado con algunos de ustedes, saben y entienden que yo hablo español. Yo soy nicaragüense, yo salí de este país de 9 años y tengo mucho tiempo con cubanos, con mexicanos, y yo entiendo que hay palabras que cambian por cultura. Y este mensaje es algo que yo lo cojo bien personal y es muy importante para mí. Y por eso voy a usar a Omar para que me ayude, para que entiendan la palabra que es necesaria para aprender, para que no haya ninguna confusión. Les agradezco por sus oídos, les agradezco la atención y quiero que entiendan que es una cosa que yo la he vivido en mi vida, es una cosa que ha habido mucho trabajo. Today we're going to talk about sexual bondage. Miren, hoy vamos a hablar acerca de este tema, se llama la esclavitud sexual. Esta es una de las cosas que afecta a muchos hombres, a muchas iglesias, pero nadie lo quiere hablar. This affects a lot of churches, a lot of men, but nobody wants to talk about it. So what does it mean to be in sexual bondage? Pero la pregunta que debemos hacernos esta tarde, hermanos, ¿qué significa estar en esclavitud sexual? En el diccionario, or the dictionary describes bondage as an enslaved person. Miren, cuando hablamos de esta palabra de esclavitud, significa una persona que está aprisionada, que está esclavizada. So when we talk about sexual sin or sexual bondage, we're talking about a person being trapped in that sin. Cuando hablamos de la atadura sexual, estamos hablando de persona que está atrapada en ese pecado. Many are enslaved to sexual sin. Many people Miren, si ustedes ven aquí, muchos están esclavizados, muchos están atados a la adicción sexual. Sexual addiction is not about sex. Esta adicción no es de sexo como piensa la gente. Esta adicción es en medio de los oídos. This addiction is in between your ears, not between your legs. This addiction affects us in our brain, in our mind. Muchas de estas adicciones nos afectan aquí, miren, en la mente, en nuestra mente, en nuestro cerebro. An example of addiction is pornography. Miren, uno de estos ejemplos de esclavitud sexual es la pornografía, hermanos. Studies have shown that pornography changes your chemical balance. Los estudios enseñan que la pornografía cambia el balance químico que tenés en el cerebro. It rewires the way we think. Y muchas veces lo que hace es que, ¿cómo les puedo decir? Hace que cambie tu manera de pensar, The way we act, la manera en que vos actúes and the way we think about others. y de la manera en que vos pensás acerca de los otros. It affects our churches. La pornografía está atacando nuestras iglesias, It affects our homes está atacando nuestras casas and affects us in our walk with Jesus. y también afecta a todo aquel que se envuelve en pornografía en su caminar con Cristo. The enemy does not want us to walk in closeness with God. Y el enemigo no quiere que ustedes caminen cercanos a Dios. His job is to separate us from God. Lo que Dios quiere es que nosotros estemos liberados, ¿verdad? The enemy wants us to be separate from God and wants us to be in misery.
Miren, lo que el enemigo quiere es que estemos separados de Dios y que vivamos una vida completamente miserable. And the way that he does it is with 4 lies that he told me. Miren, por ejemplo, cuando hablamos de la pornografía, hubieron 4 mentiras que Dios me habló a mi vida. El diablo. Lie number 1. La primera, You're the only one battling with this sin. usted es el único que batalla con ese pecado. We're going to talk about each individual lie, but right now we're just going to talk about and identify what the lies are. Miren, vamos a hablar de cada una de ellas de manera individual, pero ahorita solo vamos a identificar cuáles son esas mentiras en el pecado sexual. Lie number 2. La segunda, You're not hurting anyone. si ves pornografía o estás en pornografía, no estás maltratando a nadie, no estás dañando a nadie. Nobody knows what you're doing, so you're not hurting anyone. No, como nadie sabe, lo estás haciendo en secreto, entonces no lastimas a nadie. Number 3. Número 3, You can stop anytime. I can stop anytime. dice la gente, no, viendo pornografía yo puedo dejar de verla inmediatamente, no me afecta. There are those that want to stop, so lie number 4 comes in because it says that we're not praying hard enough or we're not trying hard enough. Algunos están tratando de dejar de tener el pecado de la pornografía y entonces dicen ellos, yo no estoy orando lo suficiente, o no estoy tratando de dejarlo lo suficiente. So now we're going to talk about facts. Ahora vamos a hablar de hechos. Lie number 1, you're the only one doing it. Ahora, la mentira que se nos ha metido del diablo, del enemigo, es, no, solo vos lo haces, dice. En nuestras iglesias, de 60 a 70% de los hombres están involucrados o metidos en este problema. Ahora, pónganse a pensar, este número, 60 to 70, Miren este número de 60 a 70%. those are the people that admitted to having that sin. Ahora, esos 60 o 70% que están en esta estadística son aquellos que públicamente dijeron, sí estábamos en pecado. How many more guys that are ashamed that don't want to even admit that they have this problem? Pero ¿cuántos hay que están en los secretos y dicen, no, yo no he admitido este problema? Now, that's a big problem. That's a big number. Ahora, si ustedes miran ese porcentaje, esa estadística es un número alto. The next number that I'm going to show you, El siguiente número que yo le voy a mostrar, it broke my heart. ese sí rompió mi corazón. 50 to 58% of the pastors and leaders in our churches today are involved in this sin. Del 50 al 58% de los pastores están involucrados en pornografía en estos momentos. Now, I'm not gonna ask you to say anything. Miren, por favor, no quiero que ustedes digan, ay, no, amén, como salen en la iglesia. No. Le voy a dar una pregunta. Y quiero que lo piensen muy bien. ¿Cómo cuánta gente tiene? ¿Cuántos tenemos aquí ahorita? ¿Cuántos vamos ahorita? Como 45, 45. Okay, so 45. 50%. That means that there's over 20 people in here right now involved in this sin. Si tomamos el número de personas que tenemos aquí de los 45, podríamos decir que la mitad de los que están aquí, de acuerdo a esta estadística, están involucrados en pornografía o visión de algo sexual. Y somos pastores, somos gente que supuestamente tenemos la responsabilidad para cuidar a otras personas, pero estamos envolvidos en pecado. I wonder if I was to ask every single person in here, miren, yo me pregunto a veces, o me imagino, ¿qué pasaría si yo hiciese esta pregunta a cada persona en particular? vamos a cerrar los ojos y bajar la cabeza y decir, sí, yo tengo este pecado y lo vamos a hacer en secreto. Si todo el mundo cierra los ojos, yo quisiera pensar, ¿quién va a ser honesto, sincero? Porque ustedes me pueden mentir a mí. You can lie to him, you can lie to all of us. Usted le puede mentir al otro que está a su lado, usted no puede mentir a todos los que estamos aquí. Pero hay una persona, there's one person that you will never lie to. Pero hay una persona a la que nunca se le va a mentir. Jesús. Amén.
Now, we want to talk about growing the churches. Ahora estamos hablando de hacer crecer las iglesias. But we can't grow a church while we're involved in sin. Pero miren, nunca una iglesia va a crecer si hay una persona que esté envuelta en un pecado. Paul, Este es Pablo. escribió en Romans 6:16. Vayan a Romanos capítulo 6, veamos el versículo número 16. Do you not know that the one to whom you present yourselves as slaves for obedience, you are slaves of that same one who you obey, either of sin resulting in death or obedience resulting in righteousness? Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 16, dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, la mentira número 2, lie number 2 is you're not hurting anyone. Miren, recuerda la mentira número 2, no, si no te estás lastimando a nadie. We're hurting our churches. Pero cuando estamos en el pecado, estamos lastimando nuestras congregaciones, We're hurting our families. lastimamos nuestras familias. How are we hurting our families? Pero la pregunta es, hermano, pero cuando yo estoy cometiendo el pecado de pornografía, ¿cómo yo estoy lastimando a mi familia? Because we're not being the men that God called us to be for our homes and our churches. Porque no estamos siendo los hombres que hemos sido llamados a ser para nuestras iglesias y nuestras familias. Sin is sin. Sin will always be sin. Miren, el pecado y el pecado seguirá siendo pecado. We as men have to own up to that sin and admit that we're doing something wrong. Y miren, cuando estamos en pecado, cualquiera que sea, necesitamos admitir que somos pecadores y que el pecado nos está atando. The third lie is you can stop anytime you want. Ahora, la tercera mentira era, no, si vos puedes dejar de verlo cuando querás. Pornography changes the way you think. Remember how I talked about earlier, the study shows. Miren, recuerda lo que decimos al principio, la pornografía cambia la manera en que tu cerebro piensa y trabaja. So this thing about stopping anytime you want is a lie. Entonces, cuando hablamos de que eso puedes dejarlo inmediatamente o en cualquier momento, es una mentira. I used to be a smoker. Miren, yo solía fumar. I thought I could stop anytime I wanted. Y miren, cuando yo fumaba, yo decía, no, así yo voy a dejar el cigarro cuando quiera. I did not want to admit that I had an addiction. Porque yo no quería admitir que yo era adicto a algo. Pornography rewires your brain like an addiction. Cuando nosotros vemos pornografía, lo que hace nuestro cerebro ¿cómo les puedo decir? Lo pone a funcionar de otra manera para no admitir de que vos tenés una adicción y un problema. If you could stop an addiction anytime you wanted, entonces, si vos podés venir y decir, tengo esta adicción y yo la puedo detener cuando me place, we wouldn't have any rehab centers that treat addiction. No habría ningún centro de rehabilitación para rehabilitar a los bolos o a los fumadores o a aquellos que tienen adicciones, ¿verdad? That is one of the biggest lies that the devil will give you to keep you trapped in this sin. Y eso es una de las mentiras más grandes que el diablo utiliza para mantenerte atado en el pecado. Lie number 4. Miren, la número 4. You're not praying hard enough or you're not trying hard enough. That's la gente te dice, hey, pero es que vos no eras lo suficientemente fuerte, no estás trabajando lo suficientemente fuerte para dejarla. It takes 2 to 5 years to cure yourself of pornography addiction. Miren, para los que usan pornografía, son 2 años a 5 años para poder liberarte completo de la adicción. So the key is not to try harder, but try smarter. Miren, la llave o la clave para dejar la pornografía no es cuán duro yo trabajo, sino en la manera inteligente como yo voy a dejarla. One thing we need to do is we need to understand the components of this news. Miren, necesitamos nosotros entender los comportamientos de esta adicción. Number 1. Lo primero, root of bondage. Hay una raíz de atadura. What happened to you as a young man, as a child, affects who you are today.
Miren, todo lo que nosotros vivimos cuando éramos hipotes, chavalos, pequeños, afecta la manera en que nosotros vivimos ahora. This is a sin Miren, la pornografía es un pecado that you start to use as a medicine, as a way to cope and to heal. que a veces la gente utiliza, dicen ellos, para sanar algunos defectos o algunos problemas del alma. What do I mean by that? Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con respecto a esto? This sin attacks doctors, Este pecado atrae a los doctores, professors, a los profesores, pastors. a los pastores. You got very quiet, didn't you? Ay, se callaron, dice, los mira calladitos. Now, Ahora, when we deal with stuff, we self-medicate. mire, cuando nosotros lidiamos con esto, a veces nosotros, miren, hay algo que se llama gratificación, que es lo como que si nos automedicamos. There are times that you may not even understand where the wound came from. A veces utilizan esto como decir, yo quiero sanarme, pero lo que no entendemos realmente de dónde viene esa herida que estamos tratando nosotros de sanar. Maybe you were hurt as a child. Maybe somebody abandoned you. Tal vez decimos nosotros, vino alguien y nos dejó botados, sea nuestro padre o nuestra madre, entonces nosotros estamos diciendo, quiero que me sane ahí. Maybe you encountered a bad experience with somebody. I don't know what the problem was, but we need to figure out individually what the problem is. Tal vez alguien te abandonó, te hizo daño, entonces vos estás tratando de curar esa herida, ese problema que en el pasado te afectó, entonces necesitamos descubrirlo. The other problem is going to be your mindset. El otro problema con que se lidia con esto es la mentalidad. There's shame. Miren, a veces hay vergüenza, You feel the shame about yourself. se siente uno avergonzado acerca de él mismo. You may feel guilty because you know that what you're doing is wrong, but you can't stop. A veces podemos sentir culpa porque no sabemos, ¿verdad?, lo que realmente no podemos detenerlo. You know that you're supposed to be doing good and you're praying and you're trying, but there's no change. Y miren, a veces hay gente que está lidiando con esto, está orando, está tratando de dejarlo, pero pasa algo, no puede dejarlo. And that's when you fall into the trap of a lifestyle. Y como la mente ya está marcada, empezamos a vivir de cosas, un estilo de vida. Binging and purging. ¿Cuál está? Atracón y pulga. Ajá. ¿Sí? Atracón y pulga. In other words, en otras palabras, ese estilo de vida es, estás bien en la iglesia, estás haciendo todo lo que está bien, algo pasa en tu vida y no sabes cómo arreglar ese problema y vas en un decline. Vas declinando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vuelves otra vez a la pornografía. Exacto, es como lo que nosotros llamamos este ciclo, hermano, de la reconciliación. Pequé ahorita, me reconcilio. Pero ya aunque yo esté aquí, vuelvo a caer, vuelvo a buscarlo para tratar de sanar una y otra vez un ciclo. And that starts all over again, up and down, up and down. Y eso es lo que nosotros vemos como sube, baja, un estilo de vida. We have to understand the cycle before we can attack the problem and find a solution. Y necesitamos aprender y estudiar bien ese ciclo para poder nosotros encontrar una solución. The last part that I'm going to talk about as far as this goes is denial structure. Y lo último que encontramos nosotros en los componentes de esta adicción es el problema de la estructura de negación. That's where you guys come in. Y ahí es donde ustedes van a entrar ahora en esta clase. When was the last time you preached about purity from your pulpit? ¿Cuándo fue la última vez que vos hablaste de pureza sexual desde el púlpito de tu iglesia? When was the last time you felt convicted to talk about this sin that we don't want to talk about? ¿Cuándo fue la última vez que vos predicaste contra los pecados sexuales dentro de tu congregación? Sexual sin isn't here. Porque, amados hermanos, el pecado sexual comienza aquí mismo. You see a pretty girl walking, you looked at her, you're married, you love it. What does the Bible say? He who thinks about it already committed that sin. Porque miren, el pecado sexual comienza de esta manera. Aquí ya vas a la esposita
Y aquí pasa la escobita con falda bien perfumada y minifalda. Entonces el esposito va aquí, pero tu vista vuelve a ver allá. La pregunta es, ¿a dónde comenzó este pecado? Desde que viste, salado. As pastors and leaders, Entonces, como pastores y líderes, we don't talk about this problem miren, amados hermanos, no estamos hablando muchas veces de esto. because over half of us are involved in this change. ¿Y saben por qué? Porque el 50% muchas veces de las personas que más religiosas se ven dentro del pastorado están envueltos en este pecado. You all know by now that he's my mentor and he's one of my accountability partners. Por ejemplo, ahorita ya saben que Justin es mi mentor, ¿verdad? Pero también es esta persona a la que yo le doy mi, ¿cómo le puedo decir? La contabilidad. Yo le digo lo que hago bien y lo que hago mal. I was very deep in this sin. This is why it's personal to me. Ahora, la razón por la que yo les estoy enseñando esto, hermano, no es porque no sabía. Yo estaba metido hasta el fondo en esto. I much rather watch porn than make love to my own wife. ¿Saben qué hacía yo? Ojalá no hay mujeres, ¿verdad? Yo prefería estar zampado frente a la computadora viendo pornografía que teniendo relaciones sexuales con mi esposa. It's a disease that gets a hold of you and it's hard to it won't let you go. Porque es una enfermedad que te consume tanto que no querés dejarla ir. That's why I didn't want to talk about it, because I felt shame and guilt. Y yo no quería decirle a nadie porque sentía culpa, sentía vergüenza. And that is why over 60%, or between 60 and 70% are in this sin. But yet the number one lie is what? Mire, es por eso que hay un 70% que están dentro de las estadísticas. Pero ¿cuál es la primera mentira que siempre dice? You're the only one doing this. Solo vos lo haces. And because you're the only one doing this, there's no reason to talk about it. Y como solo vos lo haces, ¿para qué le vas a decir a alguien más? Because there's nobody's going to look at you. Porque nadie te va a ver con respeto. Because now they're judging you. Porque ahora si vos les decís, te van a juzgar. But in reality, we're the ones doing all the judging. Pero en realidad, vos sos el que te estás autojuzgando. If we're being honest with ourselves, miren, si nosotros somos honestos con nosotros, every single person in here has lusted about somebody else, whether it was a look or a thought. Miren, quiero ser honesto, pongan cuidado lo que voy a decir, cuidado dicen que dice otra cosa, traduciendo lo que él dice. Todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, hemos deseado a una mujer con los ojos de nuestro corazón y nuestra mente. No somos pastores. Todos estamos aquí y en algún momento de nuestra vida pecamos con nuestra vista. And the reason why I say that is because we are men and we're not perfect. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque todos los que están aquí son hombres y todos pecamos. You may not be doing it today, Amados hermanos, miren, tal vez usted dice, yo no lo estoy haciendo ahorita, dice. but you did it at one point in your life. If you're being Pero en honest, algún momento de su vida, usted lo hizo. how can we get close to God and how can we pray for healing in our churches and growth in our churches? Pregunta es esta, hermano, ¿cómo puedo yo buscar de sanidad de Dios? ¿Cómo puedo yo pedir crecimiento en la iglesia? ¿Cómo puedo pedir que Dios restaure la iglesia If we have unconfessed sin. si yo tengo un pecado no confesado? Now, that's the bad part. Ahora, aquí esto es todo lo malo, ¿vieron? How do we defeat this problem? Pero la pregunta es, ¿cómo lo venzo? Remember that sexual addiction is between the ears. Ahora, recuerden, la adicción sexual comienza entre los oídos. So, solution number one is Entonces, la solución número 1, recognize and admit that you have a problem. usted necesita ¿qué cosa? Admitir, reconocer de que usted tiene un problema. Just like any other addiction, Así como cualquier otra adicción, you cannot begin your healing process if you don't first admit that you have a problem. usted no va a empezar un proceso de sanidad si usted no admite que tiene un problema. We have to learn what our triggers are. Ahora, miren, ustedes necesitan aprender algo. En el lema de adicción, tiene que haber algo en la vida de usted que dispara esa adicción. So, some triggers for me, Para mí, algunos de estos gatillos que disparan la adicción, it was having problems with my wife.
Para mí la pornografía inició cuando yo empecé a tener clavos maritales con mi esposa. One of my triggers was I had a bad day at work. Una de las maneras que se me disparaba ir a ver pornografía era cuando yo venía cansado del trabajo y me había pasado un clavo en el trabajo. It may be different for you, Tal vez puede ser difícil para usted, but there is something in your life that is causing you to draw to that sin. pero hay algo que te ha alejado de tu familia y que te ha atraído a ese pecado que te aparta de ellos. So one thing is recognize. Lo primero que necesitamos hacer es reconocer, admitir que somos impotentes del pecado. The second one is to recognize what triggered you. Reconocer que es lo segundo que te dispara o que hace que busques esa adicción. Third of all is get an accountability partner. Luego necesitamos buscar esa otra persona que nos, ¿cómo les puedo explicar? Que nos ayude a tener esa contabilidad. What is an accountability partner? Pero la pregunta es, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene tener ese amigo o ese hermano donde vas a dar cuentas? It could be a group of guys. So for me, it was a group of guys that started with one person. Miren, para mí se convirtió en un grupo de hombres que comenzaron con una sola persona. When I first met Justin, Cuando yo comencé y conocí a Justin, we went out to breakfast. I don't know if you know this or not, but I like food. miren, yo no sé si les parece a ustedes, pero a mí me gusta comer mucho, hermano. And we're Baptists. Ahora, otro de los secretos por los cuales soy así de hermoso es porque soy bautista. Siempre que hay una reunión hay comida. Donde hay bautistas del sur, dice que donde hay bautistas del sur siempre hay comida. When I met Justin, I was 110 pounds. Mire, porque cuando conocí a Justin, yo pesaba 110 libras. And I remember that we met on it was a Monday morning. Y recuerdo que la primera vez que nos reunimos con Justin era un lunes. And we were having breakfast. Y ese día fuimos a tener un desayuno juntos. And he asked, now I don't know this man, I just met him hours ago. Ahora, miren la historia, yo no lo conozco, yo lo acabo de conocer en la iglesia y esta es la primera vez que tenemos una oportunidad de sentarnos. And he asked me a question. Y lo primero que Justin me hace esta pregunta. How is your walk in purity? Y me dice, oye, Dani, ¿cómo está tu camino en la pureza? And what was my first response? Perfect. Y lo primero que le digo a Justin, no hombre, si yo soy perfecto, yo ando bien y todo. Why? Because I was ashamed of who I was. ¿Por qué? Porque en el corazón, en lo profundo de mi vida, yo sentía pena de decirle a otro que yo estaba fracasado en ese aspecto. This is why I'm up here today. Y hermanos, por eso me puedo parar hoy en libertad delante de ustedes. Because this is something that we need to address in our churches. Porque esto, amados hermanos, es algo que necesitamos también predicar desde los púlpitos de nuestras iglesias. How are we going to be liberated from a sin if we don't talk about the sin? Miren, ¿cómo la gente se va a liberar de un pecado si usted nunca le dice que eso es pecado? You need to find somebody that is willing to admit that they have a problem. Usted necesita buscar a alguien y decirle a esa persona que él logre admitir que realmente tiene que cosa, un problema. Discipleship. Miren, cuando hablamos de discipulado, Accountability partners. necesitamos tener una persona a la que nosotros le damos cuenta. None of those things can happen if you're not first willing to go through the steps. Miren, el discipulado nunca va a pasar si la otra persona no está dispuesta a mostrar vulnerabilidad, o sea, la oportunidad de conocerse. You may have somebody in mind and you think, oh, I'm going to be his mentor or I'm going to be part of his life. Ustedes vienen y dicen, no, pero miren, yo quiero ser el que va a ser amigo de Dani y yo voy a dar cuenta con él, él va a ser mi discípulo. But that person has to also want that from you. Pero la otra persona que va a ser discipulada necesita también de que usted sea vulnerable y transparente para con él. So why is it important to have an accountability partner? Ahora, ¿por qué es importante tener esa otra persona a la que yo le puedo dar cuenta con transparencia, sin problema, decirle, mira hermano, estoy pasando por este pecado? He knows my life inside out. I have Porque no miren, shame. ya por ejemplo en mi caso, yo conoce mi vida. Yo ya no tengo vergüenza de que él sepa cuáles son mis problemas, mis pecados. There is no secret.
Porque entre él y yo no hay secreto. That was the first thing that we talked about. We have to be honest with each other. Y eso fue lo primero que nosotros hablamos con Justin cuando hablamos de discipulado. No va a haber secretos entre nosotros. So what happens when he asks, how am I walking? If I lie to him, I'm lying to myself and God. Porque miren, cuando vos estás haciendo un discipulado, si yo le miento a Justin, ¿a quién le estoy mintiendo? No le estoy mintiendo a él, me estoy mintiendo a mí mismo, pero sobre todo le estoy mintiendo a Dios. That person that knows you can encourage you and can help you when you're struggling, because I can call him. Porque miren, cuando hay una situación de problema, cuando hay una situación donde me estoy sintiendo tentado a regresar a la adicción, lo primero que yo hago, si necesito de su ayuda, por la confianza que tengo, inmediatamente lo llamo para que me ayude y me auxilie. Three weeks ago, my wife went out of town. Por ejemplo, hace 3 semanas mi esposa se fue de la casa, salió de la ciudad. I said, yay, I'm home alone. Ay, empezó a gritar mi cerebro, está solita, se fue la doña. First thing that came to mind is like, I can go watch porn, nobody knows. Lo primero que me dice el cerebrito y la vocecita que escuchaba, hoy sentate delante de la computadora y empecé a ver pornografía. So what did I do? ¿Qué hice? I called him. Inmediatamente agarro el teléfono y llamo a Justin. I was driving by his job and I went in, and I sat in his office and we just had a one-on-one. Estaba pasando por el trabajo, me fui a donde Justin, me le senté en el trabajo y empezamos a conversar. Not because I'm still wanting that, No porque yo sienta todavía la atadura, but I know what my weaknesses are and I recognize my triggers. pero acuérdense, sé que soy débil y reconozco dónde me disparo, dónde peco. And that's why I'm able to go to him, because he knows my struggle. Ahora, por el discipulado y la confianza que ahora tengo con esta persona que ha sido mi mentor, puedo ir fácilmente donde él, porque él ya conoce qué cosa, todo lo que yo soy y los problemas que yo tengo. Now, I'm going to say something. Quiero decir algo más, hermano. Maybe this is not about you. Ahora miren, tal vez no es el problema suyo, Maybe you've never done this. o tal vez usted nunca estuvo involucrado en pornografía, But you know somebody that's in this problem. pero tal vez usted conoce a alguien que está metido en esto, Maybe you're that person. o tal vez usted sea esta persona, I don't know. no lo sé. But what I do know is Pero lo que yo sí sé you have to be honest with one person. es de que usted necesita ser honesto con una sola persona, You know who it is. y usted ya sabe quién es. So, my challenge to you, Entonces, mi reto para usted, if you are not involved in this sin, que si usted no está envuelto en este pecado, help somebody that is. ayúdele a alguien que sí lo está. If you are involved in this sin, Si usted está envuelto en este pecado, seek the help that you need. busque esa ayuda que necesita. If you do not want the help because you're ashamed, Si usted no necesita esa ayuda porque usted tiene pena, ask yourself one question. hágase esta pregunta. Who is giving you that shame? ¿Quién te da esa vergüenza? Is it God ¿Es Dios or is it the enemy? o es el enemigo? When does God rub your head in a sin? ¿Cuándo te ha dado Dios o te ha agarrado en el pecado? He wants to liberate us from a sin. Él quiere darnos libertad del pecado. So if you go to God and you said, I need help with this sin, and you mean it, Ahora, cuando usted va a Dios y usted realmente quiere ser liberado del pecado y lo siente, He will help Él le va a ayudar. you. So my challenge is, Entonces, mi reto if you're not doing this, es que si no hace esto, help somebody that is. entonces ayudarle a otro que lo tenga. And if you're that person, Pero si sos esa persona, seek the help that you need. busque esa ayuda que necesita. Because our churches Porque nuestra iglesia is never going to grow, nunca van a crecer and you're not going to be rewarded with the flock y nunca usted va a ser recompensado con un buena, ¿cómo les puedo decir? Con una buena rebaño if you're not abiding in Jesus. si usted realmente no está sembrado y permaneciendo en la persona de Cristo. Thank you. Amén.